Bienvenidos nuevamente a este espacio Despertar. Me da mucha alegría volver a estar con ustedes porque siempre es una emoción poder ministrar tu vida con el propósito de que puedas vivir esa vida plena que tanto desea y que también es el deseo de Dios que puedas experimentar. El día de hoy tenemos el tema Libérate del dolor y como siempre está a mi lado Carlos Antonio. Muy buenos días a todas las personas que nos sintonizan en este momento con este podcast ya que se ha vuelto ya una costumbre. Todos los miércoles traemos un tema de interés, lo que es liberarse del dolor, porque sin darnos cuenta seguimos sintiendo dolor dentro de nosotros y yo entiendo que es tiempo de que nos liberemos de él. Así que muy bienvenido. Bien, Carlos, así es. Realmente es bueno poder establecer una diferencia, si pudiéramos llamarle así, y es que hay alguien que dijo en una ocasión una frase de que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento sí es opcional. Y queremos enfocarnos en esta parte del sufrimiento. Aunque estamos hablando de libérate del dolor, pues el enfoque mayormente es el sufrimiento, porque asimismo, como te digo en esta frase, es inevitable que no tengamos un dolor en algún momento. La vida, parte de la vida nos vamos a encontrar con dolor emocional, dolor físico, pero en el día de hoy precisamente queremos enfocarnos en el dolor emocional, en el dolor interno, aquellas experiencias que llegan a nuestras vidas que definitivamente no podemos evitarla, ni podemos elegirla, simplemente llegan y nos impactan. Y algo que en sí que yo quiero precisar en este tema de lo que es el dolor, y es que todo aquel que quiere vivir una vida cristiana, entiéndase una vida honesta, entiéndase una vida llena de valores, entiéndase una vida a la luz de lo que son los principios bíblicos. Como tú decías, el dolor es inevitable, es lo primero. Y lo segundo es que cuando nosotros analizamos la experiencia de Jesús, que desde la religión o desde el evangelio es el Hijo de Dios, es el Salvador del mundo. Pero si lo tiramos fuera de la religión, muchos lo califican que en sí como el metafísico más grande que ha pisado. O el gran maestro. O el gran maestro. O sea, vamos a sacarlo de la religión ahora. Vamos a sacarlo de la Biblia, si lo quiere decir, para aquella persona que le molesta un poquito la palabra Biblia. Así es. Fuera de eso, es el gran maestro, es el metafísico, es el hombre que dividió la historia en dos. Definitivamente. Antes de él y después de él, nadie lo ha hecho. Por eso ellos los califican como el hombre más importante. Nadie dividió la historia en dos. Sin embargo, él, cuando yo analizo su vida, su historia, él dice la palabra que era un varón de dolores. Experimentado en quebranto. Era eso. O sea que Jesús sufrió, Jesús tuvo dolor, pero eso lo llevó a un nivel mayor. Yo creo que es lo que tenemos que procurar nosotros a través de esta información que vamos a compartir hoy. Claro que sí. Definitivamente en nuestra vida llegan situaciones dolorosas, impactantes, que provocan en nuestras emociones este dolor que no podemos evitar. Un evento, por ejemplo, una infidelidad, una traición, una muerte inesperada, un daño que te le provoque a alguien, a tu hijo, a algún familiar, que por ejemplo te maten un familiar, que es algo muy feo y muy difícil de asimilar. Cada uno de estos eventos son situaciones que van a provocar un impacto de dolor en tu vida y que definitivamente, por más que queramos, no podemos evitarlo. Sin embargo, yo quiero hoy decirte que hay dos formas de cómo nosotros poder liberarnos de ese sufrimiento que nos causa el impacto de un dolor, y es la aceptación y el perdón. Son dos herramientas espirituales que podemos poder practicar para nosotros liberarnos de ese dolor, porque cuando este dolor llega a nuestras vidas, no es que nosotros vamos a negar el dolor, no vamos a decir, bueno, no, esto no es tan duro, que ya más adelante vamos pues a tocar el punto de la aceptación, pero en este día quiero enfocarme más en el perdón.
y saber que cuando llega a tu vida una situación dolorosa, pues una forma de cómo tú puedes liberarte de este dolor, de este impacto, de esta situación difícil. Hace un momento hablaba con Carlos de este tema que estamos compartiendo con ustedes, y es cómo, por ejemplo, impacta nuestra vida que, por ejemplo, tener un papá que no nos educó, que nos abandonó, vamos a decirlo de esta manera. Ocurre que nos abandona, que no es responsable, hasta que padres que abusan de hijos, tanto físicamente, emocionalmente y también sexualmente. ¿Cómo asimilo que quien debe cuidarme, que quien debe protegerme, pues me está provocando un dolor? ¿Qué hacer cuando estas situaciones llegan a nuestras vidas? Kenzie, mira, si nosotros analizamos la naturaleza humana, vamos a irnos al cuerpo. Todos nosotros en algún momento hemos tenido una herida, nos hemos cortado, nos hemos, vamos a decir así, en buen dominicano, majado un dedo, nos hemos dado un golpe. Sin embargo, Kenzie, se regenera la piel. Así es. Se cura la piel. Y en muchas ocasiones hasta olvidamos de que tuvimos un dedo en algún momento con ciertas complicaciones. Pero eso no lo practicamos en el área emocional. O sea, en el área emocional, que si nos quedamos como anclados, nos quedamos como fijados. Hay un lenguaje marítimo que se llama fondear, que es cuando el barco llega que tira el ancla. Vamos a fondear aquí, tiramos el ancla y nos caramos, exactamente. Y yo creo que si nosotros nos vamos a ese simple análisis, Kenzie, de la parte física, yo creo que la esencia es que nosotros seamos heridos, pero curamos. O sea, que curáramos y que olvidáramos. Porque mira, yo tengo una cicatriz aquí, pero yo ni me acuerdo a veces yo ni me acuerdo ya de hace tanto tiempo de qué fue esa cicatriz que yo tengo ahí. Pero emocionalmente no lo hacemos igual. No lo hacemos igual. Déjame decirte que es una de las situaciones que pasa, que a nivel emocional no ocurre como en nuestro cuerpo. No, precisamente por el tema de la separación que hubo al principio, que hablamos en este podcast de la separación que hubo del hombre con su creador, con su fuente. Y esa separación hizo que el hombre no tenga esa capacidad interna de manera consciente, pero el propósito es que volvamos ahí. El propósito es que despertemos a que se tiene la capacidad, pero se tiene la capacidad utilizando las herramientas adecuadas. Y las situaciones del alma no sanan solas. No sanan con que yo la olvide, la eche a un lado, quiera ignorarla o quiera hacerme de que no sucedió. No funciona así. Las situaciones internas emocionales hay que enfrentarlas, hay que buscar las herramientas adecuadas y poder liberarse. Y por eso tenemos este espacio y muchos espacios más acá para que tú puedas ir adquiriendo herramientas, conocimiento, reenfoque y esa revelación que necesitas para que pueda vivir una mejor vida. Entonces, ¿qué hace? ¿Cómo nosotros podemos liberarnos del dolor, del sufrimiento que causa un dolor? Una de las herramientas, como te decía, es el perdón. De hecho, cuando tú mencionabas a Jesús, Giancarlo, recuerdo, te dije Giancarlo, es que como hermanito le digo Giancarlo, pero él es mi nombre de infancia. Sí, así es. Realmente, cuando Jesucristo fue llevado a la cruz, que es como nos describe la palabra, él recurrió a esta herramienta. Él dijo, perdónalo, como una decisión que ya él había tomado, y confesó que perdonara a aquellas personas que estaban siendo sus agresores, mostrándonos como ejemplo vivo, que siempre hemos dicho aquí que es él para nosotros, demostrarnos qué es la verdadera espiritualidad y cómo experimentar esa espiritualidad. Él mostró ahí que debíamos que perdonar, porque es la herramienta espiritual que nos libera de quedarnos anclados, como tú decías, en ese evento, porque eso es lo que pasa, Carlos. Kenzie, pero mira algo que yo analizo mientras voy desarrollando esta conversación contigo. La vida no es perfecta. Y ese es uno de los puntos que sucede con la falta de perdón y aceptación, que nosotros idealizamos la vida. O sea, la vida no es perfecta, o sea, en algún momento, y
las generaciones que vienen a traer nosotros, tus hijos, mis hijos, los hijos de las personas que nos están sintonizando, que nos van a ver en algún momento grabado, tenemos que enseñarles que ellos van a tener dificultades en el camino y que tienen que aprender a superarla, de que no todo va a ser perfecto. Mis hijos juegan en el PlayStation y a veces ganan y él se siente bien, y él pierde y se siente mal. Y yo, no te puedes sentir mal. Porque es parte de la vida. Porque eso es parte de la vida. O cuando tú ganaste la partida anterior, como te muy bien, papi, y ahora, esa es el equilibrio de la vida. Y darle un reenfoque, o lo que llamamos reencuadre, donde tú digas, tú no perdiste, sino ganaste experiencia. ¿Qué es el aprendizaje? Tú sabes que voy a hacer una anécdota con mi hijo más grande, que tiene 8 años. Él se ha puesto muy haragán para el tema de aprenderse a amarrar los cordones. Y yo he estado insistiendo para que él aprenda. Con mucha práctica él ha ido aprendiendo. Se lo amarra flojo, se le suelta con mucha frecuencia. Hace poco él me dijo, papi, ya aprendí. Y yo, ¿sabes por qué lo aprendiste tarde? Porque no lo practicaste. Porque cada vez que se te suelta el cordón y tú vuelves y te lo amarras, te va a ir perfeccionando hasta que logras hacerlo. Pero ¿qué tú hacías? Le decía yo. Te lo desamarraba y pedía que papito lo amarrara, pedía que la persona tú lo amarrara, entonces no lo estabas haciendo bien, le dije yo, porque mientras más tú lo practicaras, más iba a lograr el objetivo, que era amarrártelo por completo, hasta que por fin lo aprendiste, le dije yo. Entonces, ¿qué es lo que como padre estoy haciendo? Formando en él una mentalidad de que las cosas son paso a paso, de que mientras más la practico, más va a mejorar. Creo, con relación al perdón, que hay que enseñar a las nuevas generaciones que con relación a Así es. Deben aprender a perdonar. Un amigo no va a fallar, un amigo no va a traicionar, un amigo me va a decir una cosa por otra, alguien se me va a introducir en el medio y si puede generarme un altercado. Eso es parte de la vida. Una ofensa, una palabra, exactamente. Cada detalle, ¿cuántas cosas? Sí, cualquier cosa, exactamente, nos puede provocar. Aquel, tú puedes entender, me sacó de su círculo, o no me aceptó, no me trató bien, todo eso son ofensas. Sí. Ofensas que diariamente tú tienes que de una vez trabajar acá. Sí, señor. ¿Para qué? Para que no te ancles en ese dolor. Y una de las cosas que sucede cuando nosotros nos perdonamos, nos quedamos en ese sufrimiento de me sucedió este evento, me maltrataron, mi papá me abandonó, no me traicionó, exactamente, mi esposa me fue infiel, mi esposo me fue infiel. Cuántas cosas ocurren en la vida. Tú tienes que ejercitarte en el perdón, porque una de las formas donde tú te vas a liberar de ese dolor y donde tú no vas a permitir que te continúen haciendo daño es con esta herramienta, el perdón, que es una herramienta espiritual donde tenemos que practicarla. Quizás tú has escuchado muchísimos temas del perdón, pero esto no quita de que realmente sea una experiencia en tu vida, porque muchas veces decimos así, yo sé que el perdón es necesario, que sí, y lo decimos como recitarlo, como un simple conocimiento, como muchísimos conocimientos que podemos tener, pero el conocimiento que no se aplica no hace ningún efecto. Exactamente, sí, se queda la teoría. Exactamente, y una teoría no va a provocar resultados, que finalmente lo que queremos es resultados en nuestra vida, que las cosas realmente sean funcionales. Cuando alguien te ofende, cuando una situación no salió como tú esperabas, cuando tú mismo, porque también ocurre esto, Carlos, que muchas veces entendemos que somos nosotros que no hemos fallado, que hicimos algo mal y nosotros tenemos que perdonarnos. El perdón va en diferentes niveles, en diferentes vertientes. Y en diferentes vertientes de enfoque. Hacia mí, cuando considero cómo me permití yo, cómo hice esto y por qué, y te quedas también ahí anclado. Pero que te voy a decir algo, Kenzie, porque a mí me ha pasado o me pasó que yo tenía una empresa por mucho desconocimiento, cometí muchísimos errores, pero yo no entro en esas diatribas de que wow, Carlos, no, lo hice por desconocimiento, no lo sabía, era joven, tenía 25 años, 26, entendía la forma. Ahora, si lo hago ahora, con mis 30 y tanto, otro gallo va a cantar, porque aprendí la lección. Pero yo no voy a comenzar, wow, cuando yo tenía en ese momento 7 millones de pesos en la cuenta, mira cómo lo desparramé por los errores, cómo toleré esto, cómo por querer ser más bueno en la cuenta. O sea, yo no entro en esa diatriba. Era normal, nunca había mezclado un negocio, nunca había visto tanto dinero junto. Era normal que me pasara todo eso para yo aprender
la lesión que hoy en día estoy viviendo, que previo a entrar aquí hablaba contigo, Kenzie, algo que voy a comenzar a hacer en los próximos días con relación a un negocio, y un amigo me dice, mi hermano, la experiencia me ha formado para estar aquí de frente a esto que voy a comenzar a hacer, o sea, no voy a entrar. Y mira que pude Kenzie lesionarme, porque ayudé a mucha gente que me salieron mal, empleados que le llegué a pagar hasta los colegios de los hijos en mi buena ley, fueron los primeros que salieron a acusarme, o sea, pero ¿qué puedo hacer? En sus zapatos eso es lo que ellos podían entender. ¿Por qué? Porque todo el que tiene una empresa es un multimillonario para ellos. Sí, así es un multimillonario, aunque yo no lo sea, que yo no tengo que decirlo. Entonces, creo que cuando tú entiendes, Kenzie, la esencia de cómo pasan las cosas, de cómo el ser humano piensa, creo que te lesionas menos. Que en el fondo es todo lo que quiero decir con este preámbulo que he dicho. Claro, y realmente, Carlos, cuando logramos poder hacer esa reencuadre, esta nueva visión de lo acontecido, es donde podemos tomar la decisión del perdón, porque realmente el perdonar es una decisión que lo hemos repetido, y bueno, muchísimas personas, porque hay momentos que la situación es tan dolorosa que tú no vas a sentir perdonar, y el perdón no es cuestión de sentirlo, sino de decidirlo, porque cuando hubo una situación tan dolorosa en ti, tú no vas a sentir perdonar a quien te provocó ese dolor. Pero ¿qué sucede? Que cuando tú tomas la decisión de hacerlo, es el principio del perdón. Porque igual a veces la persona dice, bueno, que yo ya perdoné, y bueno, como yo perdoné, pero cuando yo recuerdo este evento, cuando yo hablo de este evento, yo lloro. Sí. Y me provoca dolor. Ese sentimiento. Exactamente. Aún no se ha logrado el perdón cuando esto ocurre. Y quiero que tome esto en cuenta. Tú decidiste perdonar, tomaste la decisión, quizás hasta lo confesaste, pero ahora tú tienes que trabajar tu interior, que es uno de los retos más grandes en algunas situaciones. Además, para mí, Kenzie, algo que me ha ayudado a pensar sobre el tema del perdón, Kenzie, es y si soy yo que lo hago, porque nosotros no pensamos en nosotros, pero nosotros nos ofendemos y ese es uno de los enfoques para poder perdonar, y nosotros tampoco agredimos, o también no somos hirientes en algún momento, o sea, es muy bueno yo nada más mirarlo, Kenzie me ofendió, pero yo no he sido ofensivo con Kenzie, o sea, y yo no me he comportado de una forma inadecuada, o yo tengo un comportamiento pulcro, que no ofendo a nadie y que ando por ahí con una aureola, ¿qué le dicen? Sí, así es. O sea, no lo soy tampoco. Yo creo que el que está, vamos a decir, anclado en si perdona o no, que piense que en algún momento lo puede hacer, o lo ha hecho. Claro. En otras cosas. Dentro de las herramientas para nosotros poder perdonar es una de estas. Nosotros le llamamos humanizar. Humanizar a las personas es nosotros saber que son humanos, que no son perfectos como quizás nosotros quisiéramos que fueran, pero tampoco nosotros lo somos. Que así como nosotros hemos recibido un agravio, en algún momento también hemos agraviado. Sí. Que cuando nosotros recibimos un daño, en algún momento tú también has hecho un daño. Consciente o inconscientemente lo has provocado. ¿Y qué yo hago? Quedarme anclado en esa situación de dolor, me hicieron. ¿Qué sucede cuando nosotros nos anclamos en el dolor? Pues nos quedamos en un sufrimiento interno, un sufrimiento que atrapa nuestra energía. Exacto. Que atrapa nuestra energía para avanzar en la vida. Cuando nosotros nos quedamos atrapados, de hecho es algo que lo podemos ver en el libro sagrado, donde nos dice que estamos en prisión. Cuando nosotros no perdonamos a quien nos ofendió, vamos a una prisión que nos impide el avance, a prisión de resentimiento, de amargura, de dolor, de ira. Y todo esto que hace es robar nuestras energías, robar nuestra energía de avance, robar nuestra energía de creatividad, robar nuestra energía para amar y conectar con los demás. Cuando las personas no perdonan, se quedan en ese sufrimiento, y ese sufrimiento baña su vida y baña a todo el que les rodea. Porque uno de los impactos de la falta de perdón y la amargura que se crea en el interior de las personas que no perdonan es que
esa situación no solamente se va a reflejar hacia esa persona con la que siente el resentimiento y el dolor, no, eso te va a bañar toda tu vida. Eso va a impactar tus hijos, eso va a impactar tus relaciones, porque todo tú lo vas a ver a través de este dolor. Kenzie, mira, te compartía previo a entrar aquí al estudio de que yo conozco una amiga de crianza, la criamos juntos. Tú también la viste, pero quizás por no ser de tu generación tú no te acuerdas mucho de ella. Que ella tiene una situación con su padre, Kenzie. Es una situación de no perdón con su padre. Y me asombra de que ella no haya podido superar esa parte de la situación que tiene con su padre. En algún momento ella me la externó, me la compartió un poquito, Kenzie, y es una jovencita, porque ella un poquito más joven que yo, que podría tener mucho talento, Kenzie. Sin embargo, tú le ves en la cara, en la mirada, Kenzie, esa tristeza. Tú le ves, Kenzie, esa agonía. Tú le ves ese rostro como mermado. Y como tú acabas de decir, o sea, probablemente esto le impida a ella desarrollar muchas cosas buenas, hasta quizás tener hasta un buen hombre en su entorno, que hasta lo que conozco está soltera, por eso mismo, Kenzie, porque esta amargura, esta situación que ella tiene interna, le impide relacionarse con su entorno que sea de una forma efectiva. Y me atrevería a decir que tiene conflictos laborales en su entorno. Me atrevería a decir que tiene conflictos con everyone. En algún momento yo fui a una actividad y ella pudo estar convocada y yo pregunté, y fulana, no, ella no va a venir, y probablemente es por todas esas cosas, que son gente que tienen como problemas para hasta, vamos a decir así, relacionarse con los demás, por esa agonía que tienen dentro de ellos. Claro, porque el punto principal para nosotros poder tener buenas relaciones es el amor, y el amor y la falta de perdón no son compatibles. Cuando yo tengo falta de perdón, cuando yo tengo resentimiento, cuando yo tengo sufrimiento, dolor en mi corazón, yo no puedo tener amor porque no son compatibles. Y cuando yo no tengo amor, pues no me puedo relacionar de forma sana con los demás. Yo me relaciono porque, bueno, estamos en este mundo. Exacto. Pero mis relaciones, ¿cómo van a ser? Van a ser a través del dolor. Van a ser a través del conflicto, sí. Van a ser a través de la amargura, de yo tener estos lentes oscuros que me hacen ver a todo el mundo feo y a todo el mundo mal, porque así es que estoy. Y como yo estoy mal en mi interior, pues así me voy a relacionar. ¿Y qué provoca eso? Grande sufrimiento en la vida del hombre. Provoca un sufrimiento donde la vida se torna sin sentido, donde la vida se torna pesada, donde la vida se torna gris, donde la vida no tiene mucho entusiasmo ni motivación. Y por eso es que se cae en ese sufrimiento. ¿Por qué? Porque ¿para qué vivo? Exacto. Si toda mi vida es una desgracia, si toda mi vida es un pesar, si mira lo que me pasó, mira lo que me sigue pasando. Y la mayoría de estas personas están colocadas en una mentalidad de víctima, porque lo que me sucedió y me quedo paralizado. Ellos desconocen de que tienen en sus manos el poder de liberarse de esa mentalidad de víctima y pasar al otro lado, de protagonista de su vida, y entender que no importa lo que le haya pasado en su vida, ellos pueden darle una tonalidad diferente. Kenzie, pero que podrían decir, bueno, que mi vida, todo es una desgracia, pero es una desgracia porque tú la lo ves así, tú la convertís así. Mire, yo estaba Kenzie en un restaurante, en un car wash, y vi una fila increíble, y voy a hacer un paralelismo con lo que es la mentalidad y la falta de perdón. Había una fila increíble, y me dice el amigo mío que estamos lavando, mira, Carlos, no hay lavadores, por eso es la fila. Me dice, yo entonces no entiendo, le decía yo a él, por qué dicen que hay falta de oportunidades. Porque, Kenzie, yo que lavo, siempre doy 100 pesos de propina, y estoy seguro que soy el que menos da. Pero ahí cualquier lavador se lleva 1,000 pesos diarios por la cantidad de vehículos que van ahí. Entonces, cuando le decía al amigo mío, yo es un tema de mentalidad. Dice, no, que no hay oportunidades, o mi vida es una desgracia. Es que tú eres que tiene ese frame, ese marco, y solamente están mirando esa parte de la vida. Pero si tú te liberas y logras ver, te das cuenta que está lleno de oportunidades y que hay cosas que van.
más allá, pero tu amargura, tu forma de ver la vida, tu poca visión de lo que debe ser, te impide ver todas esas cosas. Y yo decía al amigo mío, y es increíble que probablemente en el entorno de este pueblo hay muchísimos jóvenes que no tienen empleo. Así es. Pero dicen, no hay oportunidades, falta esto, falta aquello, pero ven a lavar vehículos y te aseguro que te va a llevar $1,000 diarios, que no todo el mundo quiere decir. En el entorno de esa cosa lo está generando, pero su mentalidad no le permite ver eso. Así es. Si tienen falta de perdón, la falta de perdón no lo va a permitir ver eso. Si tienen problemas internos, no van a poder ver esas cosas que están ahí. Entonces, por eso es importante que entendamos el cómo liberarnos para poder apreciar tantas cosas bellas y hermosas que están ahí. Probablemente hasta muchas de ellas están esperando por ti. Claro, así es. Así que tú que nos escuchas en el día de hoy, la invitación es que te liberes de el dolor, el sufrimiento, de ese impacto que causa cualquier situación dolorosa en tu vida a través del perdón. El perdón hacia ti si consideras que tú te has fallado, si consideras que no lo has hecho bien, si consideras que has permitido cosas que no debiste haber permitido. Todo esto es parte del aprendizaje de la vida. Todo esto es parte del crecimiento y de las experiencias que tienes que tener para poder ser transformado. Pero si tú consideras que alguien te falló, que alguien no estuvo para ti, que las cosas no ocurrieron como tú esperabas, todo esto, cuando tú no aprendes a perdonar, va a causarte en tu interior sufrimiento, y todo esto va a teñir tu vida por completo. Si estás en una condición de sufrimiento, si estás en una condición que siente que la vida carece de sentido, quiero que examine hacia ti, te vayas adentro y empieza a darte cuenta qué puede estar pasando ahí en tu interior, a quién tienes atrapado o tú mismo te tienes atrapado, ligado con una emoción de dolor, de rencor, de ira, de enojo, de venganza, y cuántas cosas puede generar esa falta de perdón hacia esa persona que entiende que te hizo daño. Y con esto no te estamos diciendo que debes minimizar lo sucedido, pero lo sucedido es un hecho y no lo puedes cambiar. Lo que tú sí puedes cambiar es cómo tú enfrentas ese hecho. Y la invitación a que lo enfrentes a través del perdón, porque cuando perdonas te liberas y empiezas a trabajar tu interior. ¿Para qué? Para poder sanar, para ser libre, para poder disfrutar de la vida, para tener plenitud. Y bueno, en otro momento te vamos a compartir cómo tú puedes lograr esa parte de perdonar, porque como te decía, el perdón empieza cuando tú decides hacerlo, pero es un proceso que luego te vamos a compartir cómo puedes lograrlo. Te damos las gracias por estar en sintonía con este espacio y nos vemos en la próxima entrega. Te recuerdo que estamos todos los miércoles a las 9 de la mañana. Si tiene alguna pregunta o comentario, nos los deja acá y te estaremos dando respuesta. Muchas bendiciones. Bye bye.